Amén, gloria al Señor. Vaya por favor buscando la segunda epístola del apóstol Pablo, al amado Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Me pasé hasta uno, pero gloria a Dios. Bien, ¿por qué leemos este pasaje de la Biblia? Quiero darle el testimonio de este mensaje que hoy Dios nos trae, porque está como un tanto diferente, ¿sí?, a las cosas que pues normalmente acostumbramos a escuchar, acostumbramos a oír. Pero este mensaje, por eso yo le quiero dar el testimonio, porque es importante. Dice que vendrá tiempo en que habrá ministros de la palabra, ¿sí?, en que con la intención de retener a las personas van a empezar a inventar cosas. Y yo quiero decirle, hace unos días atrás, no es el motivo de esta enseñanza, pero viene muy al caso. Hace unos días atrás escuchamos a un sacerdote de la Iglesia Católica que este hombre decía que la Iglesia Católica es la madre de la Biblia, ¿sí? Y él daba como argumentos que ellos fueron los primeros. Yo no sé si algún día la mayoría de nosotros estuvimos en esa iglesia, ¿sí? Pero si usted recuerda, cuando terminaban el sermón, ellos decían: esto fue o esto es palabra de Dios. Entonces ellos argumentan que por esas situaciones, ¿sí?, la Iglesia Católica es la madre de la Biblia. Pero yo quiero enseñarle, y a través de este estudio vamos a ver qué tan antigua es la Biblia, ¿sí?, qué tanto tiempo verdaderamente tiene la Biblia. Pero más que otra cosa, yo quiero darle el testimonio de este mensaje. ¿Por qué? Porque no fue un mensaje como los que, vuelvo a repetirle, ¿no?, como los que Dios está, digamos, me tenía acostumbrado a darlo. Cuando yo empecé a meditar en esta palabra, y se lo digo honestamente, yo empecé a tener unas dudas en mi corazón. Yo empezaba a decir: no, pero es que sí, no, pero es que no, no, pero es que esto está bien, no, Señor, pero es que tu palabra dice esto. Entonces yo llegué a un momento en el que le dije al Señor, como gracias y para su gloria, me ha ayudado a hacer una costumbre de decirle al Señor: Señor, si esto es tuyo, que permanezca. Ayúdame a creerlo, ayúdame a recibirlo en mi corazón. Pero si esta palabra está siendo fruto de mi imaginación, Señor, ayúdame a desecharlo de mi corazón. Y este mensaje tiene 3 semanas. Fíjese usted, por eso le doy este testimonio, porque no me lo saqué de la manga,
Y mi Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros, sabe que no miento, ¿sí? Él está aquí, tiene 3 semanas en el que el Señor me ha ido dando convicción. ¿Y por qué? ¿Por qué le doy este testimonio? Precisamente por lo que leímos hace un momento. Dice que llegará el tiempo en que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Para empezar, el título es La magia del libro. Vamos a hablar de la magia, ¿sí? Por eso le digo, yo quiero pedirle que hagamos la misma oración que yo hice delante del Señor. Si por alguna razón mis palabras no pudieron ser oídas, ahora se cumple conforme a la voluntad de Dios, porque somos más de 2 en un mismo sentido. Yo quiero que le pidamos al Señor Jesucristo, y mayormente las personas que lleguen a ver este video, ¿sí? Que le pidan al Señor eso. Señor, si esta palabra verdaderamente ha salido de tu Espíritu Santo, pues ayúdanos a recibirla, y si no, pues ayúdanos a desecharla. Pero yo le voy a pedir que primeramente se tome el tiempo de escucharla hasta el final antes de que juzgue, ¿sí? Porque le vuelvo a repetir, es un poco extraña, un poco rara, diferente a lo que acostumbramos. Así que yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo, cierre sus ojos y juntamente en un mismo espíritu, en un mismo sentir, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a recibir lo que es de Él. Que nos concede ese don de discernimiento de espíritu para poder recibir a lo que Dios nos ha llamado. Divino, santo, poderoso Rey de gloria, tú lo sabes, mi Señor, yo no puedo mentir estando delante de tu presencia. Yo te lo he pedido, Señor Jesucristo, y en estas 3 semanas tu Espíritu Divino me ha concedido la paz primeramente, Señor, la sabiduría, Señor Jesucristo, la fe para creer que esta palabra no es invento de fruto de mi imaginación, sino que ha sido Él, tu Espíritu Santo, quien así la ha traído a mi corazón, Padre. Y yo te pido en el amor de Jesucristo, por amor a mi alma, por amor al alma de mis hermanos y de todos aquellos que van a recibir esta palabra, Señor, que así como tú me diste convicción, así, Padre Celestial, como tú me ayudaste a creer que venía de ti y no de mí, sea igualmente para todos aquellos que la reciban. Te lo pido, mi dulce Señor Jesucristo, en el poder de tu nombre, por nuestro propio bien, para no caer en el error, Señor, de estar inventando cosas, de estar fantaseando, Señor Jesucristo, con el afán de retener a las personas, ¿no? Lo que tú nos has mandado, nos diste una doctrina y queremos permanecer en ella para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Te lo pedimos en esta mañana, esperando que tú nos respondas, hermoso Señor. En el nombre de Jesucristo lo ponemos en tus benditas manos, y en tus santas manos también nos encomendamos, Señor, para que esa sangre bendita, santa, poderosa, en esta hora caiga sobre nosotros, nos limpie de toda apatía, de toda religiosidad, de toda costumbre, de todo pensamiento mundano, de qué vamos a hacer al final, de qué vamos a hacer mañana, pasado mañana. Señor, limpia nuestra mente con esa sangre viva, gloriosa, con esa agua santa que brotó de tu costado, y quita todo pensamiento ajeno, Señor. Concédenos la mente de Cristo, te lo pedimos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a enfocar todo nuestro potencial en entender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, para poder recibir un galardón, una corona completa, Padre Celestial, para que ni el diablo ni nosotros mismos menospreciemos el trabajo que se ha hecho para que hoy seamos bendecidos, dulce Rey de la gloria. Declaramos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que se levanta en nosotros,
que nos despojamos, renunciamos. Dígale: Señor, yo renuncio al viejo hombre. Declaro, Señor, que el espíritu del hombre sin Cristo es crucificado, que los miembros que sirvieron a la iniquidad ahora son arrancados, echados al fuego, y yo recibo nuevos miembros, y en mí solamente se levanta el espíritu de santidad de Jesucristo. Yo declaro que en mí vive y reina el espíritu de Jesucristo, nadie más. Todo espíritu ajeno se va de mi vida. Yo renuncio, mando en el nombre de Jesucristo que se vaya de mi vida todo espíritu, Señor, que no te agrada. Que se vaya, porque yo he venido a recibir tu unción, tu bendición. Yo quiero agradarte. Yo quiero que de los cielos se escuche una voz que diga: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, declaramos que el pasado está muerto, no tiene parte ni suerte, sino que de aquí, Señor, en adelante nuestros ojos y nuestra fe está puesta solamente en ti. Que tus ángeles nos guarden y que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que hable, el que ministre a cada corazón conforme a la necesidad que tú sabes. Sea todo hecho, Señor, en el poder de tu santo nombre, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, vamos a entrar en tema. Vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, vamos a leer del versículo 14 al versículo 20, en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La magia del libro, ese es el tema que Dios nos permitió o nos dio para esta mañana. Hechos capítulo 19, del verso 14 al verso 20, dice la palabra de Dios. Escuche lo que está escrito, ¿sí? Ponga mucha atención, sígame con su Biblia. ¿Para qué? Para que usted vaya entendiendo. Gloria a Dios. Dice la palabra: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero reprendiendo el espíritu malo, respondiendo el espíritu malo, dijo, era desde el 13, vamos a leer desde el 13. Era desde el 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bien, le voy a estar leyendo mucho por lo que Dios ha puesto para que podamos entender, ¿sí? Vamos a conocer y a entender a la luz de la verdad el significado, ¿sí?, de dos palabras que a simple vista pueden parecer
sinónimas, es decir, de igual significado, escritura diferente, pero el mismo significado, ¿sí? Pero vamos a ver que en verdad son muy distintas la palabra milagro y la palabra magia, ¿sí? Cuando hablamos o oímos, ¿sí?, de la palabra milagro, pareciera que estamos hablando de un poder único y exclusivo de Dios, ¿sí? Como creyentes, como hijos de Dios, cuando oímos la palabra milagro, inmediatamente, ¿qué viene a nuestra mente? Dios, el poder de Dios. Lo relacionamos inmediatamente con nuestro Padre Celestial. Pero cuando escuchamos la palabra magia, es como si nos fuéramos al lado opuesto, ¿sí? Cuando todos escuchamos, o yo no sé usted, cuando escucha usted la palabra magia, lo primero que lo relacionamos por la Biblia, como creyentes, por la Biblia, lo relacionamos al diablo, a algo que Dios nos ha prohibido, a algo que Dios no le agrada, que no tiene que ver con Él. Esos son los pensamientos que comúnmente tenemos como creyentes, conociendo las Escrituras, ¿sí?, a la luz de la dirección que muchas veces se nos da, que muchas veces no viene del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, relacionamos la palabra con el maligno, un poder de Satanás para hacer el mal. Si hablamos de milagros, decimos es un poder de Dios para hacer bien, pero la magia es un poder maligno, algo que el diablo se sacó para tratar de imitar a Dios, pero para hacer el mal, ¿sí? Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan verdaderamente bien informados estamos? ¿Qué tan verdaderamente tenemos un conocimiento de la verdad con respecto de estas dos palabras? ¿Sí? Para poder entender necesitamos conocer, ¿sí?, el significado de estas palabras. Primeramente, milagro. ¿Qué significa? Es un significado muy básico, el que yo le voy a dar, ¿sí? Pero tiene que ser así, ¿para qué? Para poder entrar en profundidad. Milagro, dice, suceso inexplicable, extraordinario o maravilloso que se atribuye a intervención divina, ¿sí? Desde aquí mismo vemos que la palabra milagro tiene que tener una relación con Dios. Se le relaciona solamente, exclusivamente con Dios, ¿sí? Y le voy a decir qué significa magia, pero le voy a dar una breve información para que podamos entender mayormente esto. Magia viene de la palabra griega magia, que significa cualidad de lo sobrenatural. Por ahí ya empezó el Espíritu Santo a empezar a abrirnos el entendimiento. ¿A quién nos está llevando? ¿Quién tiene poder sobre lo sobrenatural? ¿Sí? Dice, le voy a leer esta pequeña información. La magia entendida como arte o ciencia oculta es la creencia en prácticas que buscan producir resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros e invocaciones, ¿sí? La magia es un concepto amplio y puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en que se use. En términos generales, la magia se refiere a la creencia en el poder sobrenatural para producir efectos que van más allá de las leyes naturales. En resumen, la magia implica la creencia o el uso de habilidades sobrenaturales para producir efectos que no son explicables por la ciencia o la razón. No sé si le quedó en claro. No sé si tuvo claridad lo que yo le dije, ¿sí? La magia
nos está llevando, en la revelación de la palabra magia nos lleva a lo sobrenatural, a lo inexplicable. ¿Por qué? ¿A dónde quiere llevarnos el Señor? Para que podamos verdaderamente entender y aceptar en nuestro corazón si los milagros son exclusivos de Dios y la magia es exclusiva del diablo. ¿Sí? Por eso es que yo le leí esta pequeña información. A la verdad de la luz, la palabra magia nos va a llevar no a lo satánico exclusivamente, aunque sí, y lo vemos en el pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No solamente a lo satánico, sino en realidad se refiere más a lo sobrenatural, a las cosas sobrenaturales. Y mire por qué. Con el significado y entendimiento de esto, podemos aceptar que la magia no tiene una exclusividad con el mal y los milagros con el bien. Es decir, un milagro no solamente lo puede hacer Dios. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. Vaya por favor a la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 8 al verso 12. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Hablando del hombre de iniquidad, hablando del que la iglesia también ha llamado el hijo del anticristo, Pablo nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero fíjense lo que este hombre, esta persona va a hacer por voluntad y complacencia de Dios, ¿sí? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo podemos traducir esto? Con milagros falsos, ¿sí? Al Dios le va a dar poder al diablo para hacer milagros. ¿Con qué propósito? Y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. ¿Sí? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por medio de esta palabra, el Espíritu del Señor Jesucristo, hoy presente delante de nosotros, ayudándonos a entender la verdad, podemos entender que los milagros no tienen una exclusividad con Dios, ni la magia con el diablo. ¿Sí? Que Dios así lo dispuso. Dice: porque no creyeron a la verdad, por cuanto no se preocuparon verdaderamente en buscar, en escudriñar si mis palabras, si lo que yo dije es cierto, pues les voy a dar un poder engañoso, ¿sí? Un anticristo, un impostor. Por eso el Señor también nos muestra que una de las señales de antes de los tiempos dice que se levantarán muchos falsos cristos, gente que no es Cristo, no tiene a Jesucristo, no tiene el Espíritu de Dios, pero sí dice que está Dios en él. Y podemos ver que hacen cosas maravillosas. Hay muchos falsos maestros, profetas, apóstoles, ¿sí? Incluso pastores. ¿Por qué muchas veces sí se manifiestan sanidades cuando esos hombres tienen una vida, digamos, muy ajena, con poca santidad? ¿Por qué? Porque no son ellos. Es la misericordia de Dios. Porque no son sus manos las que hacen eso. Dice la palabra que muchos son los ministerios, pero el único que trabaja a través de nosotros es el Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué hay muchas veces que sabemos que esos pastores llevan una vida pues muy lamentable, muy triste, muy poco aceptable, pero sí se manifiestan milagros o sanidades en sus reuniones porque es la misericordia del Espíritu Santo? Pero ¿qué sucede? La gente comienza a idolatrar a los hombres. La gente comienza a creer que fueron ellos y no el que está verdaderamente haciendo la obra. Por eso pasan esas cosas. Pero dice el Señor en su palabra, por cuanto no quisieron. Escuche cuál es la razón. ¿Por qué muchos van a ser engañados? Porque despreciaron este libro. Porque se conformaron con que ese es el pastor y lo que me dice, eso está bien. Hay muchas personas en el mundo que dicen, pero yo no robo, yo no mato, yo no tengo pecado, pero eres un mentiroso, pero eres un lujurioso, no puedes ver a una mujer o a un hombre porque se te van los ojitos y empiezas a meditar. Pecamos en muchas maneras y nos justificamos. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, que esa es la condenación. Que no vengamos a la luz de las Escrituras para saber si lo que estamos haciendo es agradable a Dios o no. Que despreciemos las Escrituras. Por eso dice el Señor, por cuanto no les interesó la verdad, bueno, pues entonces voy a hacer que se levante, le voy a conceder al diablo que empodere a un hombre que haga milagros, ¿sí? Para gloria del diablo, para su propia vanagloria. Entonces podemos entender, gloria a Dios, porque digo, con su aprobación estoy viendo que está recibiendo como de parte de Dios. Entonces vemos que los milagros no son exclusivos de Dios. Y ahora vamos a ver si verdaderamente la magia es ajena a Dios. ¿Sí? Si Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Por tanto, ni los milagros son exclusivos de Dios, ni la magia es exclusiva del diablo. Ahora, ¿qué nos habla la Biblia de la magia? Primeramente, vamos a ver la palabra y las cosas que van relacionadas. La palabra magia aparece 2 veces y solamente en el Nuevo Testamento, que es precisamente en el libro de los Hechos. Ajá. La palabra mago aparece 4 veces en toda la Biblia, 2 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. La palabra magos, que viene con relación a la palabra, aparece 12 veces en la Biblia, 9 veces en el Antiguo Testamento, mayormente en el libro de Daniel, y 3 veces en el Nuevo Testamento. Vemos que no hay muchos versículos, ¿sí?, en que la Biblia nos pueda dar una información muy profunda, muy amplia, pero no solamente a la luz de las Escrituras, sino lo hemos venido diciendo y una vez más lo recalcamos, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos abra los ojos. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Sí me escuchó? Que nos abra los ojos y usted va a ver por qué. Usted va a ver por qué. A la luz de su gloria, que podamos ver lo que no está escrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos de la magia según la Biblia? Primero, hay 2 cosas. La Biblia nos muestra 2 cosas. Primero, la magia existe. Es real. No es un cuento, no es una invención. Quizás nosotros asociamos la magia con los hombres que nos han enseñado los trucos, las visiones, estas cosas que hacen, ¿sí? Que vemos que la magia se ha perdido. ¿Por qué? Ese tipo de magia, estoy hablando de ese tipo de magia. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda,
No faltó el ocurrente que se le ocurrió sacar a la luz los trucos. ¿Cómo le hacían? Por eso es que ya no hay grandes espectáculos de magos, ¿sí? Porque ya todos sabemos que el conejo estaba dentro del sombrero, que la paloma está dentro de la manga, que no es cierto que la aparece. Entonces, yo estoy hablando de ese tipo de magia. Ajá. Pero no quiero que nos confundamos con ese concepto, sino vayamos a lo sobrenatural, a lo que compete a nuestro Dios. Entonces, primeramente la magia, la Biblia nos muestra que la magia existe, y segundo, ¿sí?, que no es aprobada por Dios. Pero vamos a ver por qué Dios no la aprueba o no la aprobó. ¿Por qué la palabra magia no aparece en el Antiguo Testamento y sí en el Nuevo Testamento? Deuteronomio capítulo 18, por favor, versículo 9. Deuteronomio capítulo 18, del verso 9 al verso 13, dice la palabra. Si usted tiene su Biblia de su libro, ahí el subtítulo dice: amonestaciones contra las costumbres paganas. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Sí me está entendiendo? No las aprenderás como ellos las hacen. ¿Sí? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Este versículo en especial era el que contrapunteaba en mi corazón. Y yo decía: Señor, pero es una palabra muy fuerte. Abominación. No es me molesta, no es me enoja, no es no estoy de acuerdo, sino dice lo desprecio. Irrita mi alma, me provoca a ira, a enojo. ¿Sí? Es como si dijéramos: me cambia de personalidad. Me va a dejar de ser el Dios, me hace cambiar de Dios misericordioso a, como dice Pablo, fuego consumidor. Entonces, a la luz de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos que la magia, dice el Señor, no se ha hallado en ti mago. Entendemos que un mago, pues es alguien que practica la magia. Entonces, dice el Señor, pero fíjese, por eso le vuelvo a repetir, en el versículo 9, dice: no harás según. No lo harás como ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos, trasladado a este tiempo, lo que Dios les estaba prohibiendo es la práctica de lo que hoy conocemos como la magia negra. ¿Sí? Que empiezan a invocar espíritus, que empiezan a hablar con muertos. Por eso le dice: cuando entres a esa tierra, no vayas a adoptar esas costumbres. No lo hagas como ellos. Ajá. Ahora, la pregunta, esta es la pregunta que nos va a sacudir,
que va a contrapuntear lo que de alguna manera dice la Biblia, pero no se contrapuntea. Dice, ¿por qué Dios, que mandó que no hubiera magos, es decir, que no practicara la magia, ¿sí?, en su pueblo, por qué ese mismo Dios utilizó a 3 magos para ministrar a su hijo recién nacido? Vaya por favor al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Mateo, capítulo 2, verso 1 al 2, dice la palabra: Cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Es decir, no era uno, era más de uno, y eran practicantes de la magia. ¿Sí? Ahora, saltes el versículo 9. ¿Qué hicieron esos magos? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Las nuevas versiones, después de la Reina Valera, ¿sí?, cambiaron el nombre de magos por sabios. ¿Pero por qué cambiar el nombre? Simplemente por una razón: porque no nos queremos meter en problemas. ¿Sabes qué? Mejor vamos a cambiarle de magos a sabios y nos evitamos de problemas. Y no nos metemos en broncas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no permitió la magia. Pero a la luz de la verdad vemos que la magia no es algo que haya nacido del hombre. No es algo que al hombre se le haya ocurrido. Es que tenemos que profundizar para saber cuál es la verdadera naturaleza de la magia. Y hace un momento lo veíamos. La magia no tiene que ver con los exorcismos. Dice la palabra que había 7 hijos de un tal Ezeba que practicaban exorcismo. Practicaban la magia de una manera errada, equívoca. ¿Por qué razón? Porque no tenían un entendimiento de lo que es la magia. Dice que ellos decían: te invoco, o trataron de echar fuera un espíritu, un demonio de un hombre, ¿sí?, utilizando el nombre de Jesús, pero aventándole la bronca a Pablo, ¿sí? Te os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y cómo reacciona el espíritu inmundo? ¿Cómo reacciona el demonio? ¿A Jesús conozco? Claro que sí. ¿Jesús estaba ahí encarnado? Jesús, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Ese demonio lo conocía de una manera sobrenatural, de una manera mágica. A Jesús yo lo conozco, por supuesto que sí. Y Pablo, yo sé quién es. Pero tú, ¿quién eres? Pero tú, ¿quién eres? Le dice el espíritu inmundo. Entonces, para no involucrarnos, para no meternos en más problemas, por la impaciencia, porque le vuelvo a repetir, yo mismo viví la experiencia que tal vez usted esté experimentando ahora en su corazón. Señor, sí, pero no. Pero es que aquí dice que es abominación. Entonces, ¿cómo puede ser que personas que tú llamaste abominables las hayas usado y para un fin glorioso? Porque no fueron
enviados los magos quizá para avisar de la fecha. Dice que Dios nos envió para ministrar con oro, incienso y mirra a su Hijo amado recién nacido. ¿Sí? Había que ver a qué le llamaban magia, porque también dice la palabra que a los profetas en otro tiempo les llamaban videntes. ¿Sí? Pero a la luz de las Escrituras vemos que Dios envió personas que se movían en lo sobrenatural, en la magia que a Dios le agrada. Es decir, la Biblia no nos impide, no hay un versículo bíblico que diga no practiques la magia. El Señor dice, no lo hagas según lo que yo abomino. ¿Quieres hacer magia? Perfecto, aquí estoy yo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo la magia. No tiene nada que ver. Conocemos y sabemos que el diablo, y ahorita se lo voy a decir, ¿sí? La razón del por qué Dios prohibió la magia es porque el hombre, por influencia de Satanás, corrompe las cosas. No es que la magia sea mala, sino que el hombre la usó para mal. Le dio un mal uso, le dio una mala interpretación, una interpretación equivocada. La magia se trata de invocar demonios, de hacer conjuros, de meternos con el diablo, de hacer sacrificios, pactos satánicos. No es cierto. Eso le hizo creer el diablo a los hombres y ahora así piensan. ¿Sí? Pero en realidad la magia, vuelvo a repetirle, tiene que ver más con Dios por lo sobrenatural que con el enemigo. Ahora fíjese, ¿sí? Si aceptamos a la luz de la verdad, el significado de magia es más sinónima de creación ex nihilo. ¿Se recuerda? ¿Sí? Y el significado de milagro es más sinónimo de creación ex materia. ¿Qué le estoy diciendo? Es decir, la magia manifiesta lo que no existe y el milagro se realiza en lo que ya existe. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene convicción de parte del Espíritu Santo? La magia viene de parte del Creador. Porque Dios, vamos a verlo, vamos a confrontarlo o a comprobarlo. ¿Qué hacía el mago? Abracadabra, sale el conejo. ¿Qué dijo el Señor? Hágase la luz, y fue la luz. Hay alumbreras, y se hicieron las lumbreras. ¿Cómo podemos interpretar eso? Como magia, como un poder que Dios tiene para moverse en lo sobrenatural, para mostrarnos que es Dios de lo visible y de lo invisible, que es Dios que tiene el poder en su palabra para decir, manifiéstese y así se hará. ¿Se da cuenta cómo no tiene mayor gravedad? No tenemos por qué involucrarnos en disputas que no, es que esto es el diablo, esta doctrina no viene de parte de Dios. Si lo estamos conociendo a la luz de la verdad, lo único que nos queda es aceptarlo como de parte de Dios. O juzgue usted mismo si lo que yo le estoy diciendo es tratar de engañarlo. El Señor dijo, sea la luz, y por arte de magia se hizo la luz. Pero, ¿cuál es nuestro temor? ¿Cuál es nuestro miedo a decir que la magia verdaderamente existe
en la boca y en el poder de la palabra de nuestro Rey glorioso Jesucristo. Pues es que porque Él lo aborreció y lo abominó. Pero ¿por qué lo abominó? Porque el Señor decía, ¿sí? Yo soy el que conoce lo que vendrá. Yo soy el que anuncia lo por venir. ¿Cómo entonces la gente va a saber mi grandeza si yo no muestro mi gran poder? Pero sabemos que el diablo siempre está contra el Señor. Y sabemos que el diablo, ¿por qué el diablo no va y enfrenta al Señor Jesucristo? ¿Qué dice el libro de Lucas? Yo lo veía caer, cada vez que se le ocurra va a caer como rayo y va a rebotar. Entonces, ¿a quién viene y engaña? Al hombre. Y comienza a entenebrecer, comienza a pervertir un don, un poder que más tiene que ver con Dios que con el mismo diablo. Pero ¿qué pasa? Le vuelvo a repetir, nosotros nos acobardamos. Por eso las nuevas versiones, para no meterse en problemas, vamos a cambiarle el de magos por sabios. Pero Dios mandó magos, hombres, entendiendo la palabra, hombres que se movían en lo sobrenatural. ¿Quién les dijo, mira, sigues estrella porque ahí se levantará el Salvador de mi pueblo? ¿Cómo sabían? ¿Cómo vieron que la estrella se paró? Y dice que se regocijaron con muy grande gozo, porque se dieron cuenta que todo lo que en lo que se habían movido estaba teniendo un efecto, un fruto. Amén. La magia tiene más relación con el creador que con el mentiroso. Romanos capítulo 11, 33. Romanos 11, 33 dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Romanos 11, 33 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese, desde el 33, ¿verdad? ¡Oh profundidad! Miren la expresión del apóstol Pablo, que yo creo que muchas veces nos hemos añadido a esa alabanza, a ese sentimiento cuando Dios nos revela cosas maravillosas. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuera recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si la Biblia nos está mostrando que la magia existe, ¿quién es el dueño de esa magia? ¿Quién es el creador aún de esa magia? Él. Él. Y esa es la profundidad de la sabiduría de Dios. ¿Por qué razón estamos aceptando la magia como parte de Dios? Porque la estamos aceptando por medio de la verdad, rechazando el poder engañoso que lamentablemente muchos tendrán que seguir. ¿Sí? Ahora, la pregunta, ¿por qué estamos hablando de magia? ¿Por qué toda esta revelación con respecto de la magia? Para que usted pueda creer en la magia de este libro. ¿Ahora entiende el tema? No es un libro de magia, no es un libro de conjuros, de hechizos.
pero sí es un libro que como parte del Creador tiene magia. ¿Sí? Le voy a mostrar con la magia de la revelación qué tan antigua es la Biblia y qué es realmente la Biblia. Vaya por favor al libro del Génesis. Génesis capítulo 2, verso 16. Y luego vamos a leer del 3 al 1. Génesis 2, verso 17 y capítulo 3 del 1 al 7 dice la palabra del Señor. Del 16. 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. No sabemos esta historia, ¿sí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertísimamente morirás. Sáltese al 3 del 1 al 7, dice la palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Está escuchando? Que era agradable a los ojos, ¿sí? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Escuche el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando comieron del fruto, fueron abiertos los ojos de ambos. Le voy a hacer una pregunta que le hice a alguien para que podamos ver la magia de este libro. ¿Qué forma tiene para usted el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cómo lo visualiza usted? Yo le preguntaba a mi esposa y me decía: pues como nos lo han hecho creer, como la manzana. ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo? La manzana, a lo mejor usted escucha la palabra fruto y a lo mejor se le viene una papaya, un mango, una guayaba. ¿Sí? Cuando hablamos del fruto, lo primero, como la magia, como el milagro, se nos viene. ¿Por qué? Porque es lo que estamos acostumbrados a ver. Y le voy a decir lo mismo que le dije. Y si le digo que el fruto y el árbol son un lenguaje figurado y no literal, y que en realidad son libros, que lo que la Biblia está diciendo, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no es un árbol como la Biblia lo está diciendo, es un sentido figurado. Y el fruto tampoco es la manzana que usted cree, es un libro. Le decía a mi esposa y me dice: ¿y si te digo que es un libro? No. ¿Por qué no? Porque un libro no se come. Le voy a ayudar a su fe. Apocalipsis capítulo 10. Sí se come, claro que se come. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 al versículo 10. Porque esta es la magia de este libro. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo. ¿Se puede comer un libro? Puede ser un libro fruto, te amargará en el vientre, ¿sí? Pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomó el librito de la mano del ángel, dice el apóstol Juan, ¿y qué hizo con el libro? Se lo comió. Cuando yo le compartí esta parte a mi esposa, como que ya su duda ya no fue tan fuerte, ¿no? Yo le decía, ¿por qué no? Y si te digo que el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal no es esa manzana, ese mango, esa pera, sino es un libro, no. Pero Juan se comió un librito. Ah, caray, como que ya la cosa ya no se muestra de la misma manera. Si Juan se pudo comer un libro, pues vemos que para Dios no hay imposibles, y así como comemos cualquier fruto, también Dios nos puede dar a comer un libro, ¿sí? ¿Bíblicamente se puede comer un libro? Ciertamente que sí. Ahora, ¿por qué el árbol de la ciencia del bien y el mal es realmente un libro? ¿Sí? ¿Por qué la Biblia está usando un sentido figurado, metafórico? Vaya por favor al libro de los Salmos, al Salmo 139, para que usted vea cómo la bendita Biblia no necesita teología. Es un libro autosuficiente, y que el único que nos puede guiar es el bendito y santo Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas, que es desde el principio hasta el final. Salmo 139, del verso 14 al 17, bienvenida, dice la palabra del Señor: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿Usted no se maravilló con lo que le acabo de decir? Gloria al Señor. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y aquí viene la revelación. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué quiere decir? ¿Sí entendió esta palabra? ¿Qué quiere decir? Que antes de que todo fuera formado ya había un libro. Dice la palabra: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego formadas. Antes de que Dios dijera, sea la luz, ¿qué es lo primero que hizo? Lo fue y lo escribió. Hay un libro poderoso, ¿sí?, que nos revela. Por eso le digo lo que dice la palabra. Dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Está de acuerdo? Si lo acepta en su corazón, no era un árbol, era un libro. Claro, por supuesto, Moisés cuando lo escribió, él vio un árbol, pero no era para su tiempo. No, ¿de qué le servía a Moisés la revelación? Sino que Dios la preparó para este tiempo. Moisés tuvo su gloria y Dios nos está concediendo a nosotros la nuestra. Dice la palabra que antes que todo fuera formado, ya Dios primeramente lo había escrito en un libro. Ese es el que la Biblia llama el árbol. Pero todas las cosas se reproducen por su género. Entonces, si un manzanar produce manzanas, un libro produce libros, libritos que se pueden tal vez comer. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿qué nos revela el Espíritu Santo? Que antes de que las cosas fueron creadas, ¿sí?, primero fueron escritas en un libro, y ese libro produce frutos, y el fruto de ese libro, del libro que marca el libro de los Salmos, el fruto de ese libro es la Biblia. La Biblia estaba programada desde antes de la creación. Y para maravilla o magia de usted, lo que Eva y Adán leyeron, no comieron, leyeron, es la Biblia. No hay otra cosa en el universo entero que concuerde con el fruto de la ciencia del bien y del mal que la Biblia. Porque nuevamente, ciencia, conocimiento ordenado y experimentado de las cosas. En este libro vamos a encontrar el orden cronológico ordenado del bien y del mal. Qué cosa tan esplendorosa, qué cosa tan maravillosa, que para Dios fuimos vistos con gracia. Y dice, te voy a contar un secreto maravilloso. Porque tú crees en la magia. Porque no buscaste la magia como yo no quise. Porque no fuiste cobarde en decir, vamos a cambiar magos por sabios. Esa es la gracia y la gloria que Dios nos concede cuando nosotros nos involucramos con Él. Cuando no dependemos de nadie, cuando nuestra guía y nuestro amor y dirección es el Espíritu Santo. A simple vista, a lo mejor al principio decimos, no, el hermano, ¿qué se fumó? ¿Cómo que el árbol un libro? ¿Cómo que el fruto un libro? Pero a la luz de las Escrituras, el Espíritu Santo, así como hizo conmigo, veo que hace con usted. Lo estamos aceptando como la parte mágica, sobrenatural de Dios. Nos estamos moviendo en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos viajando en el tiempo, porque estamos viendo lo que le fue oculto a Moisés, pero que Dios tuvo a bien traérnoslo a revelación. Estamos en lo sobrenatural, en la magia de Dios. Porque Dios es, como le vuelvo a repetir, es sobre todas las cosas. Él manda sobre todo. Una pregunta más. Gloria al Señor. ¿Por qué esta manera tan fantástica e infantil, si usted lo quiere, que el Espíritu Santo nos hace ver la Biblia?
Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 3. San Mateo 18, del verso 1 al verso 3. ¿Por qué el Señor ahora nos quiere maravillar de una manera tan mágica, tan sorprendente? Dice el libro de San Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El tiempo se está acabando y necesitamos volver a ser niños. El Señor Jesucristo, de su tiempo está por cumplirse y Dios nos está mandando a volver a tener esa inocencia, esa fe en el único y verdadero Padre. ¿Qué hace un niño con su papá? Ay, no seas chismoso, me estás cuenteando. No. ¿Por qué todos creíamos que había un conejo en la luna? ¿Cuándo lo creímos? Cuando nuestra inocencia era perfecta, era pura, de corazón. ¿Sí? ¿Cuántas cosas fantásticas vivimos en ese tiempo? Por eso es que Dios nos habla en este día de un poder de Él, de la magia, y nos maravilla con una bendita y poderosa revelación. Porque dice el Señor: yo quiero que vuelvas a ser niño. Yo quiero que vuelvas a preocuparte por esa inocencia. Yo quiero que vuelvas a trabajar en esa inocencia, porque ¿sabes qué? Esa inocencia se puede traducir en fe, y al que cree, eso es lo que Dios necesita de nosotros. Eso es lo que necesitamos, mostrarle a Dios que no va a haber imposibles el día que nos presente delante de su creación y nos diga: embellece nuestra creación. Hay algo hermoso, precioso. Le doy la gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios por mi hija Janet, porque yo le he dicho: tu mundo es de colores. Vive en un mundo hermoso esa niña. A todo le pone color. Y es a donde Dios nos quiere llevar. Es a que hagamos un dibujo y no digamos: ay, esto nunca va a ser. No, esto voy a hacer, Señor, el día que tú me digas: este planeta, este mundo tiene tinieblas, tiene desorden y tiene vacío. ¿Qué vas a hacer? Primeramente le voy a poner color. El agua en su lugar, la tierra en su lugar. Yo quiero colores. Dios es Dios de vivos. Dios quiere que le demos vida a la imaginación, a lo que humanamente llamamos imaginación. No te limites, no madures en ese aspecto, no te encierres, te esclavices de una mentira. Al contrario, ¿cuántas veces hemos oído decir que todos llevamos un niño dentro? ¿Por qué lo matamos? ¿Por qué lo encadenamos? ¿Por qué lo esclavizamos? Si es nuestro boleto y acceso a la entrada al reino de Dios. Porque de cierto les digo que si no se vuelven, fíjense, no dice el Señor que si actúan o piensan o disimulan o imitan a un niño, no. Dice: si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Yo no te quiero amargado. Yo no te quiero sin mascotas. Yo no quiero un mundo sin animales. Yo no quiero un mundo gris. Si no tienes ganas, bueno, ni hablar. Pero yo quiero que uses la magia de tu imaginación. Piensa como niño. Actúa como niño. Vuélvete un niño. Porque eso es a lo que Dios nos ha llamado en esta mañana. No avanzar. Ir hacia Él
volviéndonos como niños. ¿Sí? ¿Cómo lograrlo? Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Efesios 4, 22 al 24, dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la clave que Dios nos da? Renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Por qué nuestra mente? Porque para la mente no hay nada imposible. Si yo le digo cierre los ojos y visualice un cocodrilo del color del arco iris con colores, usted lo va a ver. Así de fácil. Usemos nuestra mente de una manera inocente, limpia, agradable a Dios, siendo como niños. Pongámosle color a la vida. Pongámosle color a los problemas, pongámosle color a las tribulaciones, pongámosle color a las pruebas, diciendo, esto pasará. Yo sé que mi herida sanará. Gloria al Señor, porque a pesar de las pruebas que han venido en contra del proyecto que el Señor nos dio, ¿qué decíamos? Que el diablo haga lo que quiera. Con una sola palabra que el Espíritu Santo nos ponga en el corazón y la declaremos, le vamos a arruinar su fiestecita. Dejémoslo que se canse. Cuando se vaya, cuando se aleje de nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner luz donde puso tinieblas, vamos a poner orden donde deshizo y vamos a llenar donde vació. ¿Por qué? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque mayor es aquel que nos está mandando a ser como niños y a decir, sigue pensando, sigue preocupándote en tus problemas, sigue pensando en crecer, en enriquecerte, en tener bienes materiales. No vas a entrar. Ahí está, hermano. No vas a entrar. Mejor aprende de los que tienes a tu lado. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Que según el mundo los niños deben de aprender de los mayores, pero según Cristo, el Creador, el Santo, los mayores debemos aprender de los niños. Y aquí queremos agradarle verdaderamente a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Terminamos con una palabra que Dios nos ha puesto. Regrese al libro de Marcos capítulo 9. Con esta palabra terminamos, le damos la gloria al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. San Marcos capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Sí? Dice el Señor, Jesús te dice, el Señor Jesucristo te habla a ti que has venido hoy a escuchar esta palabra. Abre tus oídos, tu mente, tu corazón, porque tu Dios y tu Creador, tu Padre Celestial, te dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el Padre clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude con nuestra incredulidad. Señor, yo creo que tú me has llamado para cosas maravillosas, para cosas extraordinarias. Y yo creo que puedo volver a ser un niño, pero separado de ti no lo voy a lograr.
ayuda mi incredulidad. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ministre, que nos conceda un espíritu de niño en el nombre de Jesucristo. Por favor,